nuestro hermano Carlos Cedeño esté en este lugar, hermanos, con nosotros para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie, hermanos, y de pie vamos a recibir a nuestro hermano Carlos. Hermanos, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, usted puede preguntarle al hermano Carlos cualquier inquietud que tenga, y no se vaya sin una inquietud. No es bueno, hermanos, las preguntas no son tontas, amén. Tonto es el que nos pregunta y se va sin saber. Entonces preguntemos, porque tenemos esa inquietud, hermano. Gloria al Señor Jesucristo, de aprender, amén. Nuestro hermano Carlos Cedeño con nosotros. Amén. Damos gloria a Dios y le damos la gracia al Señor que estamos aquí con ustedes. Amén. Esta iglesia yo la recuerdo de mis inicios en los caminos del Señor, porque cuando apenas teníamos como un mes de estar en la iglesia, el pastor, nuestro hermano Roberto Alveo, en ese tiempo nos invitó a un ayuno en la casa del hermano Juan, que era la casa donde se hacían los ayunos. Y estuvimos allí 3 días y 3 noches ayunando. Amén. Y fue algo muy hermoso, y otra experiencia que hemos venido aquí también a enseñar y a predicar, y damos gracias al Señor por eso. Les voy a invitarlos a que busquemos la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 28. Mateo, capítulo 28, y vamos a leer aquí unos 2 o 3 versículos. Amén. Mateo 28, y vamos a leer allí del verso 17 en adelante. El verso 17 de la palabra de Dios, Mateo 28, dice así: y cuando le vieron a Jesús, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ustedes saben cuál es ese nombre. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, para darle el lugar a Él, y que Él sea el que tome el control de todo lo que vamos a hacer aquí en este día. Señor Jesús, en este momento nos ponemos en tus manos, Padre bueno, y damos gracias, Señor, por los hermanos que nos acompañan, por el pastor de esta iglesia, y pedimos, oh Dios, que tú te manifiestes de una manera gloriosa, Señor, en este seminario especial para esta iglesia. Sabemos, Señor, que tú tienes planes hermosos, Señor, que vas a llevar a cabo aquí. Y esta es una iglesia, amén, que se comenzó a construir, amén, ya en los tiempos más recientes, como una iglesia grande, con esa visión. Y esa es la visión que nosotros tenemos, de que las iglesias del Señor sean iglesias que alberguen muchos hermanos, muchas personas. Por eso declaramos victoria en el nombre de Jesús para esta iglesia. Gracias, Señor, gracias, Jesús. Amén. Bien, pueden tomar sus lugares, hermanos, dando gloria a Dios. Y nosotros fuimos llamados por nuestro hermano Jorge González para que le hiciera el favor de impartir este seminario aquí a ustedes. Amén. Y realmente le decía al hermano que ya hace mucho que yo no impartía seminarios. Amén. Miren, hace muchos años, amén, cuando yo era tesorero a nivel nacional, amén, el presidente era el hermano Genaro García. Y el hermano Genaro García tuvo una inquietud igual a la mía, y tal vez a la de otros pastores, amén, porque nosotros estábamos viendo algo que estaba sucediendo en el mundo, amén, donde las iglesias estaban creciendo de una forma exponencial, por miles. Y nosotros estuvimos investigando, leyendo, y nos dimos cuenta que estas iglesias que estaban creciendo estaban usando un modelo diferente al de nosotros. ¿Y cuál era el modelo que estaban utilizando?
el modelo de las células. Amén. Antes nosotros hablábamos de células. Yo estoy dando una célula en la casa de fulano de tal, porque estoy impartiendo una enseñanza de la palabra de Dios, del bautismo, de lo que fuere, amén, allí. Y nosotros llevábamos células a esto, amén. Pero ya las células que se establecieron en estas iglesias eran células diferentes, que abarcaban familias diferentes, que se reunían, amén, en un número reducido, amén. Y comenzaron a crecer y ellos tuvieron una motivación, amén, porque hubo una iglesia allá en Seúl, Corea, que fue quien empezó este sistema, amén, y ellos se guiaron por ese sistema y comenzaron a trabajar bajo ese sistema. Pero realmente no es que el pastor de esa iglesia inventó este sistema, sino que el pastor de esta iglesia, amén, Dios trató con él. Ahora lo vamos a ver, para que él adoptara este sistema de una manera un poco dura, amén, porque él tenía una iglesia que iba creciendo y creciendo y creciendo, pero él se iba desgastando y desgastando y desgastando, amén, porque llevaba todo el peso, amén. Pero nosotros entonces, el hermano Genaro hizo un libro basado en esto, en el sistema de la célula, amén. No recuerdo el nombre que le dio, amén. No sé si era Raiza o algo así, amén. Y ahí explicaba lo que él había conocido a través de la lectura, amén, de este sistema y lo que había leído en la Biblia. Entonces, esto se habló a nivel de los pastores, amén. Y se les dijo, amén, acerca de la necesidad de que nosotros también trabajáramos en ese sistema, amén. Y así que en la iglesia de la Represa, que yo estaba en esos momentos, ya el pastor allí en esos momentos era el hermano Edgar Sánchez, amén, que recién no tenía mucho tiempo de haber llegado para reemplazar al hermano Genaro que estaba allí, amén. Y él pidió que ese seminario se impartiera allí en esa iglesia, amén, y lo impartimos. Y allí comenzamos a trabajar con el sistema de célula. Eso mucho antes de que la iglesia de Estados Unidos tomara esto como un modelo oficial. O sea, aquí nosotros nos adelantamos, por decirlo así, amén. Y entonces, ¿verdad? Otras iglesias también quisieron que se les impartiera este seminario, amén. Y yo comencé a viajar en las iglesias de aquí, de la provincia de Colón, y de repente me llamaron de Chiriquí y aquí a Capital del Toro, amén, a impartir este sistema. Bueno, realmente el sistema, amén, necesitaba una ampliación del tema, porque nosotros estábamos apenas empezando, ¿vale? Y fueron pocas las iglesias que se mantuvieron con el sistema de célula, como la iglesia de la Represa, y la iglesia de David, amén, y la iglesia de Tocume también, amén, se mantuvieron con ese sistema. Pero pasados los años, la Asamblea Apostólica de los Estados Unidos descubrió el sistema, después que nosotros lo habíamos descubierto, por decirlo así, amén. Y entonces ellos estuvieron estudiando el sistema y estuvieron viendo las iglesias que estaban creciendo con este sistema, amén, y decidieron implantarlo a nivel nacional, amén, de los Estados Unidos. Y después, viendo los resultados, decidieron que esto iba para afuera, para los demás países. Y ellos comenzaron, amén, a enviar material y a dar seminarios acerca de este sistema aquí en Panamá, en Colombia, en todos los países, amén, que ellos tenían iglesias, amén, y de ahí en adelante comenzó este sistema. Y cada vez han venido perfeccionando este sistema. Entonces, el primer tema que vamos a ver varios temas, amén, pero vamos a ver un tema inicial de introducción que dice qué está pasando alrededor del mundo, amén, es decir, hablando de la iglesia, hablando del cristianismo, hablando del crecimiento, ¿qué está pasando alrededor del mundo? Amén. A ver si le funciona esto. La historia de la estrategia de Jesús en los hogares. Amén. Nosotros le llamamos estrategia de Jesús. En otras iglesias se le ha dado otros nombres, amén, pero nosotros preferimos llamarlo la historia de la estrategia, porque esa fue la estrategia que usó Jesús, amén. Hay otro planteamiento ahí que también habla de la estrategia de Jesús, pero no tenemos el tiempo para presentarlo, porque son temas muy amplios, amén.
Así que esto es lo que ellos están hablando aquí. Amén. La iglesia de los hechos era una iglesia celular. Amén. La iglesia de los hechos era una iglesia celular. ¿Cómo es posible que a estas alturas, amén, a nosotros nos vengan a decir que esa iglesia es una iglesia celular si nosotros la hemos conocido como una iglesia normal? Amén. Pero aquí dice que la iglesia de los hechos era una iglesia celular. Vamos a ver por qué. Amén. Dice, la iglesia cristiana nació con 120 personas. Recuerden que el Señor les dijo, quédense en Jerusalén a los discípulos hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Amén. Y ellos se quedaron allí. Eso fue en el día 40, después que resucitó, que les dijo estas palabras. Y ellos se quedaron allí en Jerusalén 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días. Amén. Y de repente algunos de los que estaban se fueron. Amén. Y fueron quedando menos y menos y menos hasta que al final quedaron 120. Amén. Allí estaba la madre de Jesús también. Allí estaban los hermanos de Jesús. Allí estaban los discípulos de Jesús. Amén. Y ahí estaban los 120. Amén. Y entonces ellos estaban orando porque el Señor dice que nos iba a investir de poder desde lo alto. Amén. Y sucedió que en el día 10, amén, en el día 10, del 40, 10 más, son 50. En el día 50, que era una fiesta judía, que era la fiesta de Pentecostés, amén, ellos estaban orando, ayunando, todo ese tiempo estuvieron orando y ayunando. ¿Alguien realiza cuando ya sean las 10, por favor? Sí. Ok, aquí tenemos de los 10. Entonces, ¿verdad? Estaban orando, ayunando, y de repente dice que descendió, primero con un viento recio que sopló, que llenó toda la casa, dice. Y después descendieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos, dice. Y ellos comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Amén. En nuevas lenguas. ¿Y por qué nuevas lenguas? Porque en esa fiesta de Pentecostés venían cristianos de alrededor del mundo, de Creta, de Arabia, de allá, de Macedonia, de todos esos lugares, amén, que ya no hablaban el idioma de acá, sino que hablaban el idioma de allá, porque tenían tantos años, amén, habían crecido allá, habían tenido hijos allá, amén, nietos, amén, y todo ese tiempo ellos adoptaron el idioma de allá. Es como que uno se va para Estados Unidos y tiene hijos, y los hijos, ¿verdad?, no conocen el español, porque todo lo que hablan es inglés, y si uno no les habla el español allá, van perdiendo el español. Pues allá ellos perdieron el idioma original. Así que cada uno hablaba un idioma diferente. Y esos fueron los idiomas en los cuales comenzaron a hablar los discípulos. Amén. Y hablar de las maravillas de Dios. Y hablarle del sacrificio de Jesucristo de la cruz. Amén. Y eso fue algo tremendo, explosivo. Amén. Y de repente dicen que vinieron uno, no, esta gente está borracho. Amén. Porque lo veían, ustedes saben cómo se pone uno cuando tiene el Espíritu Santo, amén, y comienza a avanzar y a brincar y de repente a quedar al piso, amén. Entonces yo estoy tan borracho, dice Pedro, no señor, esta es la hora tercera del día, amén. Que para ellos era las 9 de la mañana, para nosotros a las 9 de la mañana, para ellos le llamaban la hora tercera, ellos comenzaban 7, 8, 9, amén, como 1, 2, 3. Amén. Así que ahí comenzó entonces Pedro, porque le dieron el lugar y comenzó a predicar un tremendo sermón. Amén. ¿Y qué sucedió con ese sermón? Amén. Le dijo, ustedes que están aquí, a los judíos, ustedes llevaron a la cruz a Jesucristo, y ese era el Mesías prometido, ese era el que estaba profetizado. Amén. Allá en el Antiguo Testamento. Amén. Y Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Amén. Así que esa palabra penetró en el corazón de toda esa gente, amén. Y al final vemos que ellos se conmovieron de corazón y dijeron, varones galileos, ¿qué haremos? Amén. Es decir, somos culpables de ese crimen. ¿Qué podemos hacer? Y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, recibiréis el nombre del Espíritu Santo. Amén. Y dice que ese día se bautizaron 3,000 personas. Amén. Y eran 120 discípulos. Amén. Que tenían que atender esas 3,000 personas. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron? Lo que se deduce es que se los repartieron. Amén. Amén. Tú llévate esto, otro, tú Pedro te llevas esto, Juan se lleva esto, ¿verdad? Jacobo se lleva esto. Amén. Cada uno se llevó 25 discípulos. Si usted lo multiplica, le sale la cantidad. A 25 por 120, 3,000. Amén. Y cada uno, ¿cuándo se lo llevó?
para su casa. Amén. Y ahí lo comenzó a leccionar, a incluir en la palabra de Dios. Amén. Y ahí los que eran de países ajenos, amén, ellos recibieron la palabra y pasó un día, los días que le dieron, y se fueron después, pero se llevaron ese mensaje para sus países, para sus hogares. Amén. Y los que quedaron acá se quedaron ahí con ellos, amén, recibiendo la palabra de Dios. Ahí dice, la iglesia cristiana nació con 120 personas que oraban en el aposento alto. El día de Pentecostés, 3.000 se convirtieron en el evangelio. En un solo día la iglesia multiplicó su membresía 25 veces. Amén. Porque eran 120. Amén. 120 por 25 da 3.000. ¿Ya? Así que ese fue el inicio. Por eso que se dice que la iglesia de los hechos era una iglesia celular. Amén. Recuerden que en ese tiempo no había templo para los cristianos. Había un templo judío, sí. Pero eso era para todos los judíos. No era un templo cristiano, era un templo judío. Amén. Bien, seguimos adelante. Dice, ¿cómo hicieron los apóstoles para atender a tantas personas? La iglesia no tenía un local. Amén. A donde ellos solamente los apóstoles bautizaron. Eso significa que cada uno de ellos tuvo que bautizar en un solo día por medio de 250 nuevos conversos. Amén. Porque los que bautizaban eran los apóstoles. Amén. Y era Moisés. Amén. Entonces, al fin y al cabo, el bautismo es algo que se hace una vez en la vida. Pero ¿cómo hacer para atender y dar seguimiento y discipular a cada una de esas personas? Repartiéndoselo. Amén. No había otra manera. Eso fue lo que hicieron. Se lo repartieron. Seguimos. La única alternativa para los apóstoles fue distribuir a los nuevos conversos entre los 120. Amén. Que oraban en el aposento alto. Ellos llegaron a ser los primeros líderes de los grupos de hogar. Amén. Amén. Porque ya esos eran cristianos que tenían tiempo de estar allí con los discípulos experimentados, por decirlo así, y tenían esa formación. Algunos de ellos también habían estado con Jesús. No sabemos. Amén. Entonces ese fue el nacimiento de la iglesia de los hechos. Una iglesia celular. Amén. Estos 120 llevaron a cada uno una parte de la multitud de sus hogares y allí comenzaron a compartir con ellos la enseñanza del Evangelio, recordando las palabras de Jesús, los dichos de Jesús. Amén. De esta manera la iglesia pudo dar atención a los primeros conversos. Amén. Porque ¿qué se iba a hacer con esos 3.000? ¿A dónde lo iban a llevar? No había ningún local donde ellos lo pudieran llevar. Así que la única manera era llevarlo a los hogares. Y eso fue lo que ellos hicieron. Bien. La iglesia del Nuevo Testamento comenzó teniendo dos tipos de reuniones. Amén. Alguien que nos lea Hechos 2:46 por ahí rapidito, alguien que lo tenga a mano para que vayamos avanzando. Amén. Porque ahí se habla precisamente de eso. Así que vamos rapidito porque aquí el tiempo es muy valioso. Amén. Dios bendiga a los hermanos, amén, que están llegando. Amén. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Amén. Se habla de dos lugares, el templo y por las casas, porque eran los lugares donde ellos se reunían. Ahora, claro, recordemos que ese templo era de los judíos. Amén. Así que ellos no iban a tener esa libertad que tiene uno aquí, por ejemplo, en este templo. Amén. Bien. Seguimos. Dice, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice que los cristianos se reunían en el templo? Se refiere al templo judío, por supuesto. Amén. El cual era un local con mucha capacidad para recibir personas. Era un edificio grande diseñado para que se ofrecieran las ofrendas y sacrificios del pueblo. Recordemos algo. Ellos cuando vinieron del exilio construyeron un templo pequeño. Amén. Para los tiempos de Jesús, amén, ya ese templo pequeño lo habían remodelado. ¿Quién lo remodeló? Herodes. ¿Amén? Y luego hizo un templo al estilo del templo de Salomón. Un templo grande, enorme. Amén. Mire que en un momento los discípulos le enseñaron el templo a Jesús. Y mira, Señor, ese templo, qué hermoso. Amén. Y él dice, de cierto les digo que no van a dar una piedra sobre piedra que no sea derribada. Amén. Y estaba hablando de lo que iba a suceder, ¿verdad? Con el ataque de los romanos en el año 70. Amén. Entonces,
allí, ¿verdad? Era donde ellos, ¿verdad? Se reunían con los discípulos. Amén. Los cristianos se reunían en el patio del templo, no dentro del templo, en el patio del templo. Amén. No había en Jerusalén otro lugar donde se pudiera dar cabida a tantas personas. Además, por ser un lugar público, era adecuado para la presentación del mensaje de salvación. Amén. Así que ellos aprovechaban. Recuerden que ellos se reunían a las 9 de la mañana, a las 12 del día, a las 3 de la tarde, para la oración. Amén. Así que una vez que terminaba la oración, los apóstoles aprovechaban el tiempo y comenzaban a impartirles las enseñanzas a todas esas almas que se habían, ¿verdad?, convertido. Amén. Y otras que estaban escuchando, ¿verdad?, el mensaje. Seguimos adelante. Dice, la iglesia del Nuevo Testamento tenía dos tipos de reuniones. Amén. Vamos a ver. La celebración. Amén. La celebración que se realizaba en lugares públicos. Era una reunión masiva de los cristianos. Amén. Recuerden que Jesús se reunía de esa manera. Amén. El sermón más famoso de Jesús, ¿cuál es? El sermón del monte. Amén. ¿Por qué? Porque lo predicó en un lugar público, en un monte. Amén. Donde había miles de personas escuchando. Amén. Entonces, y las reuniones en las casas, que es lo que hoy llamamos células. Amén. Era una reunión de grupo pequeño. Por lo menos comenzaron con 25 porque fueron 3.000 que se bautizaron, pero ya después, ¿verdad? Cuando ya se fueron todos esos extranjeros, amén, ya fueron bajando la cantidad. Amén. Dice, las iglesias celulares alrededor del mundo, ya vamos a hablar de las iglesias hoy en día que tienen este sistema de las células. Hay muchas iglesias hoy en día que tienen este sistema de células. Por eso que dicen que está pasando alrededor del mundo. Es el tema. ¿Amén? ¿Y dónde hacen sus celebraciones? En sus auditorios y las reuniones en las casas. Ahora, uno se preguntará, ¿verdad?, cuando hablamos de auditorios, ¿a qué se refiere? Miren, estas iglesias, vamos a hablar aquí desde América. ¿Bien? Estas iglesias han crecido tanto que han llegado algunas a 100.000 cristianos, otras a 200.000. Entonces, ¿dónde ellos van a tener un lugar donde reunir a 100.000 o a 200.000 personas? En un estadio. Amén. En un estadio. Ellos alquilan estadios. Amén. Allí hay una iglesia para mencionarles. Amén. Que creció así exponencialmente en El Salvador, la iglesia de Lima. Amén. Ellos comenzaron con 500 personas. Hoy en día tienen 200.000. ¿Amén? Entonces, donde ellos hacen sus reuniones así masivas, en los estadios. Amén. A veces, ¿verdad? Esas celebraciones no las hacen toda la semana, todos los meses, lo hacen cada 3 meses, cada 6 meses, ¿verdad? Para reunir a la gente y mantener esa unidad entre la iglesia. ¿Amén? Entonces, lo que ellos hacían, aquí era un estadio aquí, aquí era un estadio allá. Amén. Porque en un solo estadio no cabía. Amén. Así que el pastor lo llevaba en un helicóptero, se bajaba ahí, predicaba, amén, y de ahí lo llevaban al otro estadio, se bajaba ahí y predicaba. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Entonces, miren, dado que la iglesia del Nuevo Testamento no tuvo locales para el culto cristiano, acostumbraba a reunirse en las casas de los creyentes. Vamos a buscar algunos versículos allí, Hechos 12:12. Alguien me busca Hechos 12:12. Amén. Tenga hermano. Hermano Jorge. Bueno, alguien me busca Hechos 12:12. Otro me busca Romanos, que ya tiene